Es imprescindible que ustedes tengan la certeza de si es que tienen o no coronavirus. Y no hay manera, gracias Caterjón por ir más a la izquierda, más de que usted sepa o no sepa que más que con una prueba molecular. Con el Centro Médico Médicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por el WhatsApp las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Reserva tu prueba por el WhatsApp 945-517-759. Repito, 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por el WhatsApp 945-517-259 o entrando a nuestra página de Facebook Médicis Perú. Centro Médico Médicis, autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Siguiendo con el tema de la probable acusación constitucional al expresidente Vizcarra con motivo de su vacunación, en donde no solamente se puede presumir, sino se puede además colegir de que ha utilizado su cargo indebidamente, es que conversamos con el doctor Gustavo Gutiérrez Tixia, abogado constitucionalista. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a PBO. Buenos días, Philip. A ver, ¿cuál sería el paso a seguir? A alguien le tendría que hacer una acusación constitucional a este señor, y le pongo la versión de parte, por si acaso, de Carlos Brumo de Tendeoca, que dice que se le podría inhabilitar 10 años para el ejercicio de la función pública. ¿Qué tan complicado es esto y cuáles serían los plazos de ejecución? Bueno, fíjate que esta es una institución, en realidad, de poco uso en el país. Se empleó contra Alberto Fujimori, cuando se fue del país y renunció vía fax, y también contra un grupo de congresistas y ministros que concertaron la manipulación de los órganos constitucionales durante el régimen de Fujimori, en el periodo de transición de Paniagua, y de ahí se han intentado varios juicios políticos, pero sin mayor éxito, ¿no? Pero la idea central de esta institución es apartar y inhabilitar o frenar cualquier posibilidad de acceso a la administración pública de un dignatario que ha transgredido sus deberes de fidelidad al cargo público que ostenta. Ya, pero... Sí, pero muchas veces ustedes los abogados dicen quien puede lo más, puede lo menos. Si se le ha vacado por incapacidad moral, eso debería haber acarreado, digo por default o por continuidad, una sanción para no volver a ejecutar cargo público. ¿No es el caso? ¿Ahí no hay un vacío legal? No. Lo que pasa es que la vacancia es otra institución, ¿no? Es una institución especial que lo que busca es un tubo de escape para poder apartar al presidente de la República cuando ya se hace insostenible su presencia en el cargo. Entonces, esa es la única finalidad. Ahí se agota la figura de la vacancia presidencial. No sanciona, no procesa, no dispone del enjuiciamiento del presidente, nada. Simplemente lo aparta. En cambio, la infracción por juicio político es distinta. Tiene una naturaleza no solamente de apartamiento de un alto funcionario, no necesariamente el presidente de la República, sino los más altos dignatarios del Estado, pero además también sancionatorio, para prevenir que pueda reingresar a la administración pública y tomar un cargo cuando tiene algún estatus o algún acto de manifiesta incompatibilidad con el ejercicio de la función pública propiamente dicha, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el presente caso, donde ya está totalmente comprobado que el presidente de la República ha hecho uso de su cargo para obtener de manera privilegiada, ¿no? el acceso a una vacuna, aún se trate de una fase de implementación de la misma, pero ha hecho uso de manera privilegiada, ¿no? Desnaturalizando el ejercicio del cargo en el modelo democrático contemporáneo. Si el cargo no lo tiene, y puede tener prerrogativas, pues puedo tener una prerrogativa, pues puedo tener un personal de seguridad, puedo tener un auto, etcétera, pero no tengo el auto para irme a pasear con mis amigos. O sea, tengo el auto en función de la naturaleza del cargo. Igual en este caso, pues el hecho de vacunarse él y su esposa, definitivamente está empleando el cargo de manera privilegiada y es por eso que ha sido ocultado, ¿no? Porque lo contrario hubiera sido público y manifiesto este evento. Correcto, pero quienes no tienen el antejuicio político por la prerrogativa presidencial son, por dar un ejemplo, el secretario del señor. Por dar un ejemplo, el señor Málaga. Los hechos penales que se pueden haber suscitado al respecto, que puede ser, como digo, una concertación, una colusión, una fe pública, lo que fuere,
serán hechos que materia propiamente del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero el Tribunal Constitucional en 2 sentencias ha señalado, ya lo ha señalado, y esto que evidentemente es claro, que el juicio político no tiene nada que ver con la consecuencia de un hecho delictivo tampoco. O sea, lo que me quiere decir usted, política. A ver, para que lo entienda y le ruego me tenga paciencia, doctor. No se preocupe. El señor Vizcarra, ¿lo podrían suspender, le podrían sancionar con la inhabilitación del cargo público antes que sea enjuiciado y condenado? ¿Eso sería legal o primero hay que enjuiciarlo y condenarlo? Fujimori fue inhabilitado antes de ser condenado. O sea, nada tiene que ver si es que cometió o no el hecho delictivo, si eso es un hecho delictivo. Acá hay una falta política. Como dice el Tribunal Constitucional, lo que va a determinar el Pleno del Congreso, si es que esto se tramita de esa manera, es si el señor Vizcarra incumplió políticamente sus deberes como presidente de la República. Ya, ahora y bien, si los incumplió, está expuesto a una inhabilitación de hasta por 10 años, dice la Constitución. Estando en la circunstancia electoral que estamos, le pregunto, ¿esto lo pueden hacer antes de la primera vuelta? Porque claro... Lo pueden hacer antes y después, inclusive. Ya, si por eso preguntaba, antes de la primera vuelta, ¿es cierto? Por supuesto. Y lo fusilan porque la gente deja de votar por él. Correcto, lo pueden hacer hoy día mismo. Por eso. Si alguien presenta una denuncia constitucional... ¿Cuánto demora? ¿Cuánto demora? ¿Una semana, 2 semanas, 3 semanas? Bueno, el reglamento dice 15 días, pero mucho tiene que ver la voluntad política del Parlamento, ¿no? Sí, Tomando en cuenta también... Sigamos elaborando. Hay un criterio fundamental en estos casos, y es el criterio de la pertinencia política. Fíjate, la gente no entiende, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional puede tener 100 casos, y puede elegir resolver el caso 91. ¿Pero por qué? Si tiene todavía 90 pendientes. Es por la relevancia social de ese caso que el tribunal tiene que resolver. Igual también la Comisión de Acusaciones Constitucionales tiene que determinar, no por el número de ingresos que tiene previos, sino básicamente por la relevancia de un caso que tiene conocimiento y debe resolver, porque hay una connotación social de por medio frente al caso concreto. Correcto. Entonces, a ver, puede ser antes de las elecciones o inclusive después de las elecciones, con conteo o sin conteo, lo inhabilitan para el cargo público. Entonces lo que va a alegar Vizcarra es de que eso es inconstitucional, que le están frenando su carrera y él va a presentar seguramente una acción ante el Tribunal Constitucional para que anule la inhabilitación del Congreso y él poder recoger su credencial e ir al Congreso para gozar de la inmunidad que él presume que va a tener. Me sorprendería mucho, pero acá tenemos el precedente Gastón Hacha, donde el Tribunal Constitucional ya se pronunció, señalando que el juicio político es absolutamente válido y el Congreso tiene que valorar la falta política, porque es eminentemente político, y tiene que obtener la votación que corresponde para este tipo de procedimientos. Correcto, o sea, a Vizcarra sí se le podía venir la noche, vamos a ponerlo en esos términos. Y Philip, hay un precedente, el precedente vinculante Hacha, que está vigente hasta la actualidad. Ahora bien, le pregunto por lo otro que también ha sido un escándalo, el tema del Jurado Nacional de Elecciones y esta votación tan extraña que presuntamente cambian antes de firmar la resolución. Hasta donde yo sé, las resoluciones solo sí sirven una vez que son firmadas y publicadas. Antes, en el debate, uno puede decir culpable, inocente, en una de esas, de repente, por mucho que en el libro de actas diga que tú pensabas que el utilizar, por dar un ejemplo, un plumón verde te hace delincuente, si después te das cuenta que no es delincuente, tú inclusive en el diario de debates del TC podrías haber dicho una cosa, pero lo que vale es lo que firmas. ¿Correcto o equivocado? Eso es un asunto en realidad también para sujeto a una investigación. Yo te diría que quizás ahí tenemos que reformar un poco la normatividad para imperar el principio de publicidad, porque definitivamente todos estos debates no tienen por qué ser oscuros, no tienen por qué estar dentro de esferas de reserva, sino deben ser públicos, ¿no? Porque la oscuridad de estos debates hace que se genere un espacio para la corrupción. Pero lamentablemente los tribunales jurisdiccionales han operado por práctica así, y en muchos casos los votos, estando en la mesa o en circulación entre los vocales de la Corte Suprema, por ejemplo, finalmente hay cambios y retrocesos, y marchas y contramarchas, y en muchos casos pues eso genera demasiada suspicacia, ¿no? O sea, te diría en todo caso que desde una perspectiva práctica, bueno, es en realidad un procedimiento usual, pero que no debería continuar. O sea, ese procedimiento yo diría que va contra los principios básicos de un modelo jurisdiccional contemporáneo. Finalmente sí te diría que eso tiene que ser materia de investigación, porque precisamente en el año 2001
se impuso una sanción a 15 congresistas y 2 exministros, inhabilitándolo por 5 años en el registro de la elección pública, por haber planeado y concertado acciones destinadas al copamiento y manipulación, entre otros poderes públicos, del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, fíjate que sí es materia de control, pero lo que tiene que haber también en el Congreso es un poquito más de profesionalización de las instituciones y del conocimiento de los parlamentarios y sus asesores, porque lo que hacen es citar al ministro para que explique, al presidente del jurado para que explique su sentencia, cosa que no es controlable, pero sí es controlable el comportamiento del magistrado a partir de una evaluación de si hay una infracción constitucional o hay un delito de función. Por lo tanto, tienen que operar esos mecanismos y los otros básicamente son dilatorios y lo que genera más bien es una suerte de desprestigio de la propia institución parlamentaria. Digo esto porque hoy por hoy, doctor Gutiérrez, está muy desprestigiado casi todas las instituciones, ¿ya? El JNJ, el Jurado Nacional de Elecciones, la Fiscalía, el Poder Judicial, pero también yo me pongo del otro lado, ¿no? Si vamos a cuestionar todas las decisiones que no nos gustan, porque habrá una que nos gusta, otra que no nos gusta, Vizcarra te cae bien, te cae mal, yo lo que creo que la ley es la ley, ¿no? Entonces, estos señores pueden debatir lo que se les da la gana mientras no lo firmen y lo pongan, pero si vamos a exigir diario de debates o grabaciones, por dar un ejemplo, me hubiera encantado a mí que se sepa pues, cuál es el diario de debate o las grabaciones de cuando Vizcarra cierre el Congreso. Porque lo que yo tengo entendido es que cuando debaten el propio Salvador del Solar le dice que eso no tiene sustento legal. Lo propio le dice el ministro de Economía. Lo propio le dice el ministro de Cultura. Y esos señores, el canciller le dice lo mismo. No hay sustento legal. Y por dar un ejemplo, nadie sabe si renunciaron o el señor los tomó por disueltos. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir, doctor? Que si en el Perú se han zurrado, con el perdón del francés, en un golpe de Estado y en la interpretación que le diera ese golpe el propio Tribunal Constitucional, la verdad es que cualquier cosa puede pasar y que la laxitud en un caso y la exigencia de un debido proceso mínimo en otra nos puede llevar al limbo. Entonces, estamos en un problema de institucionalidad y legalidad. El señor Martín Vizcarra podría terminar electo y tendría derecho pues ir al Congreso. Aunque correcto. Sí, pero ahora, en cuanto a la responsabilidad de sus ministros, en realidad la Constitución sí establece una cláusula que los obliga a ellos a renunciar si es que el presidente ejecuta una acción de manera indecorosa al cargo o finalmente si comete algún acto de naturaleza penal e inclusive hasta de naturaleza civil. Los ministros tienen que haber renunciado taxativamente, expresamente, puesto su renuncia y dejado el cargo, porque si no lo hicieron y supieron de todas estas cosas, ellos también son sujetos de una inhabilitación. Correcto. Como ha ocurrido, repito, con este caso de los ministros y congresistas, en el caso del gobierno del expresidente Fujimori. Es decir, la solidaridad ministerial, que estaba contemplada en la Constitución desde los inicios, implica que el ministro es responsable de todos los actos políticos, penales y civiles que el ministro incurra, a no ser que renuncie en el cargo y se vayan inmediatamente a su cargo. No significa que ellos digan, no, yo dejé mi voto en contra, yo no participé. Le digo esto no, porque cuando uno tiene responsabilidades gremiales o cuando responsabilidades grupales, hasta en la Ley General de Sociedades, cuando tú te vas de un directorio o en el directorio toman una decisión de la cual tú no estás de acuerdo, tú antes de irte dices, yo no estoy de acuerdo por esto y me voy por esto, para no ser precisamente jurídicamente responsable de una presunta ilegalidad o negligencia. Entonces, los señores del Jurado Nacional de Elecciones, el señor X, Y o Z, están en la obligación de haber explicado y sustentado ese dictamen que termina, esa sentencia que termina favoreciendo a Vizcarra, así como los ministros del golpe, por llamarlo así, tendría que haber dicho Salvador del Solar, mi primo hermano, que es el señor Luis Jaime Castillo Batters, el canciller Popolicio y alguien más. Yo he renunciado por esto y que conste en actas. Porque si lo que ha pasado es que Vizcarra ha dicho, yo tomo por disuelto el Congreso, y como tomo por disuelto a caída del gabinete, ¿a qué fueron ellos a tener una reunión de Consejo de Ministros si ya eran peatones? O sea, si ya no eres nada, correcto. ¿Qué haces acá? O sea, si ya no eres nada. Y después juramenta, fíjese, hay que hacer un recordaris de cómo es que Vizcarra se zurra en la ley. Juramenta el señor Vicente Ceballos
después que él ya disolvió, porque él disuelve a las 4 y el otro juramenta a las 6. Pero para firmar él, antes tenía que haber sido ministro de Justicia, y él no firma como ministro de Justicia, él firma como premier, porque para firmar como ministro de Justicia tendría que estar vivo el gabinete de Salvador del Solar. Si él firma como ministro de... Como premier, tendría que estar vivo su propio gabinete, y no había gabinete porque el gabinete juramenta el domingo. No sé si me he dejado entender, o sea, la ley en el Perú ha sido hecha para la plastilina. Bueno, en realidad tiene mucho que ver las coyunturas políticas que imperan, ¿no? Y creo que ya hay que también analizar las nuevas esferas de poder político, ¿no? Que de alguna forma los tenemos en los aparatos, los órganos provisionales autónomos, que influyen mucho también en la actividad política, el poder judicial, porque hoy en día los jueces también dictan políticas públicas e intervienen en la política con sus decisiones, y los medios de comunicación. O sea, hay una nueva correlación de órganos de presión política que debe dar lugar a una nueva regulación de estos mecanismos de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. Porque definitivamente, si es que el análisis que tú haces es absolutamente claro, o sea, un acto de disolución requiere del consentimiento de un gabinete. Si el gabinete no participa, claro, definitivamente el gabinete tiene que renunciar. Y si renuncia, entonces le faltaría ese presupuesto básico, como en un determinado momento el presidente de la República, Fujimori, lo hizo al momento de tomar el decreto de disolución del Parlamento, ¿no? Bueno, hubo un en ministro... este caso, hay una responsabilidad, y esa responsabilidad, por eso que la Constitución establece que en estos casos, donde probablemente no haya un hecho delictivo, pero si hay un hecho político reprimible, se tiene 5 años de plazo para poder denunciarlos constitucionalmente. Bueno, esa es la razón por la cual se establece ese periodo de plazo. Por último, el quiebre constitucional sí es un delito, y recordemos en el caso de Fujimori, el que era ministro de los ceros renunció, y le dijo a Fujimori, correcto. A mí me pone es que los parlamentos no se cierran por una interpretación. Pero por eso, en el caso del señor de los ceros, años después, 10 años después, 12 años después, enjuiciaron a todos, y a él no lo pudieron tocar porque él había renunciado. Entonces, a la hora que lo quisieron a él implicar, seguramente su abogado puso una excepción de naturaleza de acción, y dijo, él no puede ser parte de un delito cuando él renuncia al colegiado. Digo esto porque, para que sea una idea, el señor Pedro Angulo Pino, que en su momento era el secretario general de Palacio, cuando ingresa este señor Málaga, ahora también es candidato número 1, pero por la región La Libertad. O sea, también podría ser inhabilitado de cargo público, ¿no es cierto?, sin el goce de antejuicio. Pero a él sí lo tendrían que enjuiciar en la vía civil, pues en la vía penal. Lo que pasa es que este señor no tiene responsabilidad política, porque el juicio político básicamente sanciona políticamente. El antejuicio es una prerrogativa para el procesamiento del delito de función. En este caso, si es que este señor cometió delito, pues básicamente va directamente a la fiscalía, que será la que lo condene y lo inhabilite. Claro, en buen romance, como a Vizcarra le cabe el juicio político y la inhabilitación política ex sanción penal, este señor Pedro Pablo Angulo de Pina sí podría ser electo, sí podría asumir su credencial, sí podría estar en el propio Parlamento trabajando hasta que lo sentencian, y ahí se tendría que sacarlo al señor y desaforarlo al Congreso en la medida que ya no existe la famosa inmunidad parlamentaria. Todo esto, doctor, repito, hace que las leyes sean de plastilina y que la gente no confíe en el aparato jurídico del Perú, del Estado, porque todo está lleno de trucos y de interpretaciones y de idas y de vueltas y de vericuetos. Es correcto, y es por eso que todas estas circunstancias que nos han llegado y nos llegan de manera recurrente, estamos aprendiendo a vivir en democracia, Philip. Tenemos recién 20 años en un nuevo procedimiento, y a lo largo de la historia de la República hemos vivido en bastantes momentos dictatoriales. Por lo tanto, no conocemos mucho de instituciones democráticas, y esto se llama un crecimiento en democracia, ¿no? Más bien, lo que tenemos que evitar es que se quiebre la democracia y tratar de buscar salidas por los mecanismos que establece la Constitución, para poder preservar ese crecimiento en valores democráticos, ¿no? Y evitar la manipulación por la interpretación, corrigiendo las normas para que no haya este tipo de sustracciones indebidas que lamentablemente ocurren por la pasividad y por la falta de conocimiento, diría yo, de los propios operadores de los poderes del Estado. Doctor, ha sido usted muy amable con nosotros, como siempre. Gracias.
Gracias. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, con alguien que ha tenido unas declaraciones harto polémicas, ¿no? Con el congresista de la República, representante del fujimorismo, el señor Napoleón Vigo, que pidió, no sé si sigue opinando lo mismo, se lo voy a preguntar en unos minutos, que los vacunen a los parlamentarios por estar en la primera línea en la lucha contra el coronavirus. Keiko ha pedido disculpas, ha dicho que ella rechaza, recusa. Sería bueno, Judy, que nosotros escuchemos lo que dijo Keiko, ¿no? Lo que dijo Keiko, que ella rechaza, recusa enérgicamente. Bueno, leí un papel y vamos a ver si el señor Napoleón Vigo nos va a dar explicaciones sobre lo que él ha querido o simplemente pide disculpas, que creo que es lo que tendría que hacer. Pero en fin, una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que debe pasar en la vida de los hechos. ¿Les parece? Vámonos a la pausa. Somos el 91.9 FM de la Radio Confe. Trae tu Chevrolet a los talleres Autofondo, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Visítanos desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Recepcionamos tu vehículo las 24 horas, los 365 días del año. Trae tu vehículo al mantenimiento preventivo y te regalamos el diagnóstico. Llama al 617-3940. Talleres Autofondo. Servicio 24 horas, 365 días, solo válido para emergencias SOS. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento, sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso. CompuBailón está en CompuPalas. CompuBailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras, laptops y tablets. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Solo CompuBailón te ofrece 6 meses de garantía y el mejor servicio postventa. CompuBailón está en el segundo piso de CompuPalas, en la www.compubailón.pe y en el WhatsApp 927-420-851. CompuBailón es la solución. Amigos, no se pueden perder PBO Campeonísimo, el show deportivo que verás toditita la tarde de 6 a 7 y media por Viva TV. Dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchungo Yáñez y Gustavo Peralta. Aquí en PBO Campeonísimo, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1, Mis Buleras y la Champions. Solo por Viva TV y PBO Radio 91.9 FM, la radio con... Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario.